Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte acerca de 4 razones para hablar de Jesús a la gente. 4 razones para hablar de Jesús a la gente. Y el mensaje o el versículo clave que quiero que veamos hoy está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Si lo podemos buscar. Dice la Biblia, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice el Señor? Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Una vez más, 1, 2, 3. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta noche quiero que escuches este mensaje, puesto que Dios quiere que aprendamos a escuchar 4 voces importantes. Así es que si usted está apuntando, apunte 4 voces que me ayudan a entender cuando Dios me dice que tengo que hablar de Jesús al mundo, cuando Dios me dice que tengo que hablar de Cristo a la gente. Y estas voces no salen de ningún otro lugar más que de la palabra de Dios. Y vamos a descubrirlo hoy. Son voces que nos van a decir por qué debemos participar personalmente en la enseñanza de la palabra. Tú y yo necesitamos ser participantes. Amén. Por cierto, ¿qué le hace que quede en la grabación? Sirve que todo el mundo lo escucha. Voy a participar, bueno, algunos de nosotros vamos a participar en un concurso de pesca. Ya ve que ahora estoy pescando y pesqué un buen pez y lo subimos a una imagen y el que tenga más like ganan, así es que ya saben. Así es que vamos a ver la primera voz. Número 1, la voz de arriba. Esta voz es la voz de Dios que nos manda. Te estoy hablando de 4 voces que nos hablan para poder entender cuándo o por qué debo ser participante de la predicación del evangelio. Y no necesito estar detrás de un púlpito, no necesito ser pastor de una gran iglesia, no necesito ser un evangelista. Yo necesito entender, número 1, que debo de aprender a escuchar la voz de arriba. Y esta voz de arriba es la voz que manda. Porque hoy leímos hace un momento en Marcos capítulo 16, verso 15. Si lo podemos poner, es una diapositiva atrás, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo. Y me detengo ahí, porque me puse a estudiar y dije, ¿por qué dice id cuando yo digo ir? Y Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo pensé que era porque estaba hablando en esas palabras de vosotros veis, sabéis, ¿no? Esas palabras raras, ¿verdad? Que no es nuestro léxico, sino que son como españolas, ¿verdad? Pero no, esto es un léxico de la lengua española, ciertamente, pero es algo correcto. Yo me puse a investigar y vi que la palabra id, el diccionario dice que es el imperativo plural de ir. Entonces, cuando la Biblia dice, y les dijo, id por todo el mundo, estaba hablando en plural. Pero también la palabra id, que es el imperativo, yo busqué qué es imperativo y miren lo que descubrí. Imperativo, bueno, los maestros que son maestros aquí saben español. Imperativo significa que se manifiesta como orden o imposición. Me quedé sorprendido. No por casualidad se escribe como debe escribirse. Debo de entender que significa id, no ir. El Señor nos está hablando y nos dice de forma imperativa. Está diciendo que se manifiesta como una orden o como una imposición. Entonces Dios está diciendo de manera plural, a través de una orden, que debemos predicar el evangelio. Así de sencillo. Por eso la voz de arriba, la primera voz que yo necesito escuchar es la voz que manda. Incluso es la voz de autoridad. La autoridad
es Cristo mismo. ¿Lo tenemos? La autoridad es Cristo mismo. Ahora, vamos a buscar Mateo capítulo 18, y vamos a leer el 18, 19 y 20. Si estás apuntando, apunta. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad, sinónimo de potestad es autoridad, toda autoridad me es dada en el cielo, pero también ¿dónde? En la tierra. Por eso dice el verso 19: por tanto, de manera imperativa o a través de una orden y de manera plural nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, ¿qué debemos hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué dijo? Que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está hablando algo sumamente interesante, como la autoridad que Dios es para poder dirigirse a ti y a mí y al mundo, para que podamos compartir la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? Cristo es nuestra autoridad. Él es el que da la orden. Él es el Hijo de Dios. Él es el soberano de todo el universo. Él es la autoridad que demanda de ti y de mí una respuesta que tiene que ser positiva. Dios nos dice que es necesario de manera en orden o impuesta. Nos dice a todos de manera plural que vayamos y hablemos del evangelio, porque Él es la autoridad. Jesucristo mismo es la autoridad. Y cuando Él nos da una orden, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Bueno, nuestra respuesta debería ser positiva. Sí, Señor. Porque hay veces en que nosotros decimos: es que, Señor, lo que pasa es que hace mucho sol. Señor, yo voy a empezar a predicar el evangelio como por allá a mediados de noviembre, ¿verdad? Ya que baje el sol, ¿verdad? Porque hace mucho sol. ¿Cómo es posible? De hecho, vamos a hacer eventos de evangelismo y un taller de evangelismo, y vamos a ir al rayo del sol a predicar la palabra de Dios. Porque no podemos esperar. Porque Dios nos ha estado dando una orden de ir de manera impuesta o por imposición, de que vayamos y compartamos del evangelio de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen a Cristo como su Señor? Quiero decirte, mi hermano, que no solamente es tu Salvador, sino también es tu Señor. Pero nos gusta mucho a Dios como nuestro Salvador, pero no nos gusta como nuestro Señor. Dios como nuestro Salvador es el que da, es el que abraza, es el que ama, es el que perdona. Pero Dios como Señor es el que ordena. Y Dios no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Y Él está dando una orden, y esta voz viene del cielo. Amén. Por lo tanto, no podemos nosotros decir: pastor, lo que pasa es que no siento el llamado para predicarle a la gente. O lo que pasa es que no me han ungido. O lo que pasa es que, pastor, no he pasado por toda la visión de la iglesia. Es que no he ido a escuela de ministerio. Es que yo necesito que allá al frente venga el pastor Gerardo de perdido, si es posible a la pastora Lili, y me unja para poder ir y predicar el evangelio. No. Mire lo que puse ahí, lo puse en las redes sociales. Adelante. No necesitas un llamado. ¿Qué dice? Ya tienes un mandato. Ya tienes una orden. Es que, pastor, soy nuevo en la iglesia, es que no conozco mucho de Dios. Es que no necesitas un llamado. Muchas de las personas en las iglesias están buscando el llamado de Dios. Sí, está el llamado a la alabanza, está el llamado a ser ujier, el llamado a ser maestro de niños, pero de predicar el evangelio no necesitas un llamado. Lo que necesitas es un mandato, y esa es la orden que viene de parte de Dios: ir y predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? La segunda voz es la voz de adentro, la voz del Espíritu, el Espíritu Santo que nos constriñe. ¿Cuál es la primera voz? La voz de arriba. ¿Cuál es la segunda voz? La voz de adentro. Estoy hablándote de las 4 voces que necesito escuchar para entender que necesito hablar el evangelio a todas las personas.
Amén. Esta segunda voz es la que me dice, que es la que me constriñe. Ajá. Romanos capítulo 1, verso 14 al 16 me habla de que somos deudores de todos los hombres. Somos deudores. Romanos 1, 14 y 16 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. Cuando dice a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, está diciendo a gente de una nación o de otra, a gente que sabe o que no sabe. Está diciendo a toda clase de personas, soy deudor. Y luego dice el verso 15, ¿por qué? ¿Por qué hablo de esto en la parte del evangelismo? Porque miren lo que dice el 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a ustedes que estáis en Roma. No solamente voy a anunciar en Grecia, sino voy a anunciar en Roma. No solamente en Israel, no solamente en varias ciudades, dice Pablo, sino también voy a ir a Roma y voy a predicarles en Roma. Dice el verso 16, y hay un subtítulo: el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Está diciendo a mi nación, pero también a los que no son de mi nación. Y quiero decirte que México no pertenece a la nación de Israel, pero también nosotros se nos ha predicado la palabra del Señor. Razón por la cual ha venido a nosotros la salvación. Así es que esta voz es la voz de adentro que nos hace sentir que somos deudores de todos los hombres. Le debemos a los hombres la predicación del evangelio. No es posible que yo reciba la salvación, yo reciba el amor de Dios, sea yo bendecido y me sienta que no pueda corresponderle a Dios hablándole a una persona más de Jesucristo. Yo necesito hablarle a la gente de Cristo. Amén. Desde el día que conocimos a Jesús, desde el día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese día Dios nos llamó a ser responsables de predicar la palabra de Dios. Amén. Pronto en el taller que vamos a armar, y vamos a invitarte a que participes de este taller, cómo hablarle a la gente de Cristo, incluye características, formas, temáticas, maneras, muchas cosas para poder hablarle a alguien de Cristo. Pero no es solamente enseñanza o riqueza para que puedas trabajar, pero lo que sí tenemos como una orden, y es una voz que viene de arriba, pero también una voz que viene desde adentro, que el Espíritu de Dios me habla y me hace que me constriñe mi espíritu, porque hay gente allá afuera que necesita escuchar la voz de Dios. La Biblia dice: me es impuesta la necesidad. Puse por allí: me es impuesta la necesidad, en 1 Corintios 9:16. ¿Aquí de qué me está hablando? La Biblia menciona en 1 Corintios 9:16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pero dice: porque me es impuesta necesidad. Así lo dice la versión Reina Valera 60. Me es impuesta necesidad. Quiere decir que Dios nos impuso dentro de nosotros la necesidad de hablarle a la gente de Cristo. Yo necesito saber cómo Dios pone eso dentro de mí. Porque yo soy salvo, recibo de Dios, vengo a la iglesia, pero porque nunca le he hablado a alguien de Jesús. Porque ya tengo tiempo viniendo a la iglesia y nunca he traído a alguien a la iglesia. Nunca le he hablado a alguien de Dios. Cuando la Biblia dice que debo aprender a escuchar la voz que viene de arriba, pero también la voz que viene de adentro. Esa voz fue impuesta por Dios. Ahora me puse a leer otra versión en la Biblia. ¿Quién sabe leer bonito y rápido y fluido? ¿Quién sabe leer? Sí. A ver, mi hermana, venga. Josefina. Miren lo que dice. Yo te leí la Reina Valera 60. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Miren lo que dice la versión lenguaje actual. Tiene que haber una urgencia. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago
porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Chiquillo. Gracias, mija. Por eso me gusta leer otras versiones, porque la Reina Valera 60 está muy bonita. Ay de mí, ¿verdad? Si no anunciare el evangelio. Hasta me dan ganas de ponerlo en Twitter, ¿verdad? Por esas palabras. No, pero léelo en lenguaje actual, y lo que está diciendo cuando dice me es impuesta la necesidad, dice en la versión del lenguaje actual, dice lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y luego dice, y pobre de mí si no lo hago. Te pregunto, ¿si no hago qué? ¿Si no hago qué? Si no predico el evangelio. Hay algo que ha sido impuesto sobre mí, y hay de mí si no predico el evangelio. Aquí me está hablando de que hay una urgencia para que la gente que está allá afuera conozca de Jesucristo. Esa urgencia debe incentivar a que usted y yo salgamos a testificar. Hace muchos años que yo acepté a Cristo y empecé a trabajar con mi pastor Gerardo, mi pastor que va a venir el próximo domingo. Yo inicié trabajando con él como director de alabanza y como pastor de jóvenes. Tenía escasos 20, 21 años cuando empecé a trabajar con él para el evangelio. Y él me invitaba a las visitas que él hacía, y yo cuando iba, yo decía, a ver, yo quiero aprender cómo se evangeliza y cómo se le predica a alguien. Y iban por allí con él, y llegaba con una señora y le decía, mira, Cristo a mí, Dios me sacó de esto, y terminaba la señora llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y luego íbamos con unos jóvenes y le volvía a decir, mira, mi Cristo, Dios me sacó de esto, y los jóvenes se convertían. Y después iba con hombres y yo decía, ahorita le va a cambiar. Y no, y decía, yo quiero decirte que Dios a mí me sacó de esto, y los hombres se convertían. Una vez fuimos al hospital y estaba un hombre allí que ahorita es pastor en la iglesia. Me recuerdo en una banca ahí sentado, medio alcoholizado y medio drogado, y mi pastor le habló y le dijo, mira, lo que pasa es que Cristo lo que hizo en mí fue esto, y fue lo único que se utilizó para que esta persona hoy por hoy, después de varios años, hoy es pastor en la iglesia. Yo dije, ¿cuál es la clave para evangelizar? Tu testimonio. Yo te pregunto, ¿acaso crees tú que Dios hizo algo en tu vida? Dios hizo algo en tu vida. Hay personas que tienen unos testimonios tremendos. A mí Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del alcohol, Dios me sacó del pandillerismo, Dios me sacó del ocultismo, Dios me sacó del satanismo, y testificamos con gran poder. Pero no necesitas, mi hermano, haber sido sacado del lodo, de la escoria, para poder testificar del amor de Dios. Para poder decirle, mira, cuando yo conocí a Cristo, la verdadera paz vino a mi corazón. Pero una vez me envió mi pastor a predicarle a alguien que era alcohólico, y cuando llegué me dijo, yo esperaba al pastor, y le dije, sí, pero no pudo venir y vine yo. Pero es que tú eres un joven, y yo he escuchado que el pastor Dios lo sacó de las drogas, lo sacó del alcohol. Tú eres un joven, ¿qué me vas a tú enseñar a mí acerca del alcoholismo? Y yo de 20 años todo flaco así estaba. De repente me quiso imponer, pero después dije, ¿sabes qué? Podré haber sido yo no un alcohólico empedernido como tú, pero tengo la palabra que te puede librar de los problemas de alcoholismo. Porque si Dios me libró de otras áreas igualmente dañinas en mi vida, también te puede librar de eso. Esa persona abrió sus ojos y me puso atención. Quiero decirte que es tu testimonio. Somos nosotros lo que hace que desde adentro el Espíritu Santo nos hable y nos diga la urgente necesidad de hablarle a la gente de Jesucristo. Amén. Número 3. Estoy hablándote de las 4 voces que necesito escuchar, que me dicen que necesito hablarle a la gente de Cristo. La voz de afuera. ¿Cuál fue la primera voz? La voz de arriba. ¿Cuál es la segunda voz? La voz de adentro. Y la tercera voz es la voz de afuera. Está hablando de la voz de los perdidos que nos claman. Cristo tuvo compasión de las ovejas perdidas. Mateo capítulo 9,
verso 36 al 38. Escuche. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Diga conmigo, compasión. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. O sea, la cosecha, los campos, dice, es mucho lo que hay que recoger. Dice, mas los obreros son pocos. Verso 38. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Realmente los campos están listos, dice el Señor, pero hace falta obreros que puedan ir y recoger la gran cosecha. Entonces en el verso 38 dice: rogad pues al Señor, oremos a Dios para que Dios mande más obreros para poder ir y recoger la gran cosecha. Iglesia, Culiacán es un campo que ya está listo para recoger, pero somos muy pocos los obreros. Necesitamos más obreros. Tengo un proyecto donde vamos a ir 10, 15 las personas que se apunten después del taller de evangelismo. Y vamos a ir hasta las calles y vamos a ir y vamos a ganar en todo el día mínimo 30 personas para Cristo, con datos y con toda la información. Y en ese mes nos vamos a dedicar a consolidar. Y el siguiente mes vamos a volver a salir y vamos a ganar otras 30 personas para Cristo. En 4 o 5 meses vamos a estar ganando 150 personas para Cristo. En esas 150 no puede haber 20 hombres que a finales de noviembre o a principios de diciembre puedan ir a su encuentro. Necesitamos ganar almas. Y no necesitas un llamado. Lo que necesitas es un mandato. La voz de arriba que manda. La voz de adentro que me constriñe, que me hace ver que la gente necesita de Dios. Y la voz de ellos mismos que allá afuera están clamando y están diciendo: cómo me gustaría que alguien de la comunidad cristiana de México me viniera a predicar. Claro que no lo está diciendo porque está disfrutando el mundo, está disfrutando el alcohol, está disfrutando las drogas, pero muy dentro de su corazón. Te lo digo porque yo me di cuenta cuando alguien vino a mí y me predicó. Me di cuenta y reconocí que yo necesitaba a Dios. Pero no lo sabía hasta que alguien vino y me predicó la palabra. Tú no lo sabías, la necesidad que tú tenías, hasta que alguien vino y te dijo que Cristo te ama. Amén. Compasión significa, puse solamente una definición muy simple: ser conmovido hasta las entrañas. Ser conmovido hasta las entrañas se puede referir también a cuando se te hace un nudo en la garganta. Ser conmovido hasta las entrañas es cuando sientes algo en tu estómago, cuando ves a alguien que está con una necesidad. Los hombres a veces batallamos un poquito en eso porque por la característica de que somos hombres y no somos muy emocionales. La mujer tiene esa característica de ser más emocional de manera natural. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Porque a veces yo estoy atareado con asuntos y voy a predicar esto y tengo que ir a la iglesia, tengo que visitar a alguien y necesito pagar la renta, necesito pagar esto, necesito pagar otro, y pasa una señora que tiene necesidad tocando el vidrio y yo estoy con el celular mandando un mensaje a ver a quién, y ahí estamos y me dice: amor, la señora quiere dinero. Y digo: dale tú. A veces le digo: pues dale tú. Pero ella me dice: ay no, amor, mira, pobrecita. La mujer es más sensible y necesitamos entender que esa sensibilidad también la necesitamos tener los hombres, porque eso es lo que se llama compasión. Jesucristo ya había predicado una multitud y la Biblia dice que el Espíritu Santo lo movió a compasión. Quiere decir, le hizo sentir algo en sus entrañas, porque dijo: están solos. Vienen viajando conmigo ya 2, 3 días y no han comido, y sintió algo en su corazón y dijo: vamos a darles de comer. Que los discípulos se asustaron porque dijeron: Señor, son más de 20,000 gentes.
Pues vamos a darle, ¿qué tenemos? Pues nomás pocos panes y unos cuantos peces. Con eso denles de comer a todos. Señor, denles de comer a todos. Porque Jesús tuvo compasión por los perdidos. Hay gente allá afuera que está gritando. Necesitamos escuchar su voz. Amén. Eso es exactamente lo que sintió Cristo. Debemos aprender a sentir lo que sintió Cristo. Jesucristo muestra en la Biblia una porción, te lo voy a decir rápido, no lo tengo en el estudio, pero me acordé. Jesucristo, ¿qué hacía para mostrar su compasión? La Biblia dice que había gente leprosa, y ustedes y yo sabemos, la gente leprosa era quitada, sacada del pueblo, porque la lepra era contagiosa, aun cuando fuera de su familia. ¿Te puedes imaginar a un hombre que se dio cuenta una mañana que se rascó la cabeza por alguna razón y se trajo cabello? ¿Te puedes imaginar a ese hombre al inicio de su enfermedad de lepra que no tenía, pero por alguna razón fue infectado de lepra? Que en la noche empezó a sentir comezón en el cuerpo y se dio cuenta que se traía algo de piel en sus uñas. Y que pasaban los días y se cubría y no quería decir nada por la pena, porque era una vergüenza. Pero empezó a darse cuenta que su cabello empezaba a caerse, que parte de su piel empezaba a caerse. Hasta que él reconoció y él decía, ¿te puedes imaginar todo esto que yo me estoy imaginando? No puedo infectar a mis hijos y no puedo infectar a mi esposa. Por lo tanto voy a tener que decirles, estoy infectado de lepra. ¿Cuál era el destino de un hombre leproso? Era ser sacado de la ciudad. ¿Te puedes imaginar cada mañana ese hombre en el monte observando cómo sus hijos salían a la escuela quizás? O cómo su esposa salía de compras al mercado, y él desde lejos sin poder tocar a su familia por el problema de lepra, anhelando un toque, pero nadie lo podía tocar. Pero hubo alguien que sí lo podía tocar, y no solamente los podía tocar, sino que además los abrazaba. Ese hombre se llama Jesús. Y usted y yo debemos sentir lo que Cristo siente por la gente que está allá afuera. Porque si no sentimos esto, mi hermano, entonces ¿seremos realmente de Dios? Estamos tan preocupados por la economía, estamos tan preocupados por todo, cuando lo que debería verdaderamente preocuparnos es la gente que está gritando allá afuera que tiene necesidad de Jesús. Cuarta voz. Te estoy hablando de las 4 voces que me hacen ver la necesidad de hablarle a la gente de Cristo. ¿Cuál es la primera voz? La voz de arriba, la voz que manda. ¿Cuál es la segunda voz? La voz de ¿dónde? De adentro. ¿Y cuál es la siguiente voz? La voz de afuera. Y la cuarta voz es la voz de... Te vas a sorprender de lo que te voy a decir. La voz de abajo es la voz de la gente que ha sido condenada y que desde abajo nos está gritando. ¿Cómo? Sí. Lucas capítulo 16, versos 22 al 31. Rogad, Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es la historia de Lázaro, el mendigo Lázaro y el rico. Usted lo lee en su casa toda la historia. Te voy a leer lo que quiero es lo que estamos estudiando. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió. Dice, y murió también el rico. Los dos murieron, Lázaro y el rico. Murió el mendigo, Lázaro el pobre, y murió también el rico. Fueron sepultados. Dice el verso 23. Y en el Hades es el lugar de los sepulcros o el infierno. Dice, en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Imagínate al rico atormentado en el Hades, en el lugar de tormento, y vio de lejos a Abraham. Y mire lo que dice la palabra, que dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí,
y tú atormentado. Verso 26, ¿me está siguiendo? Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni tampoco de allá de abajo arriba. Verso 27. Entonces le dijo: te ruego. Esta es una palabra clave. ¿Qué le dijo el rico? Te ruego. Sinónimo de oración: rogar, clamar. Sinónimo de orar es rogar. ¿Qué estaba haciendo el rico? Estaba clamando, estaba rogando, estaba orando, estaba pidiendo, estaba alzando su voz al cielo. Y le decía: pues, Padre, que les envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Ojo, tengo 5 hermanos. Manda a alguien para que les predique, porque yo no escuché cuando me predicaron. El rico está clamando: manda, Señor, a alguien que testifique a mis 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta es una palabra clave. ¿Qué dice? Óiganlos. Dice el verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Quién fue el que se levantó de entre los muertos? Jesucristo. Y aunque Jesús haya sido levantado de los muertos, sigue mucha gente allá afuera sin Cristo. ¿Cuál es la clave para que la gente de afuera se convierta? No que sepan que alguien se levantó de los muertos, sino que escuchen lo que puede hacer Jesús en sus vidas. Oigan, dice la palabra. 2 hombres, un hombre perdido, un hombre salvo, un hombre en el infierno, atormentado, mientras el otro está siendo consolado por Dios. Este hombre tenía un anhelo, un deseo por la salvación de sus hermanos. ¿Alguien aquí puede decirme que usted fue el primero de toda su familia en venir a Cristo? Hermano, yo también fui el primero de todas las familias de mis generaciones, que fui el primero en conocer a Cristo. ¿No te has preguntado qué fue lo que te hizo que te acercaras a Jesús? ¿No habrá sido algún pariente que esté clamando y diciendo: yo tengo allá arriba a mi hermano, a mi hermana, yo tengo allá arriba a mi familiar, yo tengo allá arriba a mi bisnieto, a mi bisnieta, a mi tataranieto? Dios, que no venga a donde yo estoy. Probablemente hayas escuchado la voz de los de abajo. Por eso estás aquí. Mis hijos que vienen a Cristo, vinieron a Cristo, no vinieron a Cristo por el clamor de los de abajo, vinieron a Cristo por mi clamor para ellos. Pero si tú eres el primero de toda una generación en conocer a Jesús, muy probablemente hay una voz que está abajo clamando a Dios para que tú y yo no vayamos abajo. Wow, increíble. Puse ahí: los hombres necesitan escuchar el evangelio de Cristo para ser salvos. Yo necesito escuchar a Cristo. No hay manera. Si tú no escuchas a alguien que te hable de Cristo, no podrás conocer a Dios. Mi hermano, hay mucha gente allá afuera que no ha escuchado la voz de Dios. No la ha escuchado. Dice Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios quiere que tú y yo
seamos comparados como esas personas, con esos pies santos, que vayamos y anunciemos el evangelio de Dios. Quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Estás participando de ir y hablarle de Cristo a la gente? ¿Estás escuchando hoy estas 4 voces? ¿Cuáles son estas 4 voces? La voz de arriba que manda, la voz de adentro que constriñe, 3, la voz de afuera que llama, y 4, la voz de abajo que grita. ¿Acaso esta noche estás escuchando la voz? Una de estas voces la estás escuchando hoy. ¿Sabes por qué? Porque si las estamos escuchando, mi hermano, vamos a salvar Culiacán para Cristo. La cosecha está lista. Levantémonos y vayamos, porque la gente necesita oír del evangelio. ¿Quién les va a predicar si no somos nosotros? Den un aplauso al Señor. Gracias, Padre, porque vamos a salir y predicar tu palabra con fuerza. Póngase en pie, por favor. Señor, en esta noche yo quiero participar, Señor. Yo quiero participar. Yo no quiero ser un expectante. Yo no quiero ser alguien que esté solamente viendo qué sucede en la iglesia. Yo no quiero ser solamente alguien que disfrute de la salvación que